La distonía focal es un tipo de padecimiento que afecta a un músculo o a un grupo de músculos causando una contracción o retorcimiento muscular indeseado. Puede afectar músculos de los ojos, la boca, las cuerdas vocales, cuello, manos y pies. Te presento la pieza informativa y ya está con nosotros el doctor Arturo Contreras, neurólogo, para platicar a detalle del tema. Hacia los trastornos del Bienvenido, movimiento, doctor. en donde las contracciones del músculo causan torceduras y movimientos repetitivos o posturas anormales de forma involuntaria e incluso es un padecimiento doloroso. Estos movimientos pueden afectar a un solo músculo o al cuerpo entero. Los síntomas iniciales pueden incluir el deterioro de la escritura después de escribir varias líneas, calambres en los pies, así como una tendencia a levantar o arrastrar un pie después de correr o de caminar una cierta distancia. Otra señal es cuando el cuello gira y se mueve involuntariamente, especialmente cuando el individuo está cansado. Asimismo, la presencia de temblores y dificultades en la voz o el habla. Es posible que los síntomas iniciales sean muy leves y se perciban solamente después de un esfuerzo prolongado, cuando existe la tensión o la fatiga. Los investigadores opinan que las distonías resultan de una anormalidad en un área del cerebro llamado ganglio basal, donde se procesan algunos de los mensajes que inician las contracciones musculares. En algunos individuos, los síntomas de la distonía aparecen en la niñez, entre las edades de 5 y 16 años, generalmente en el pie o la mano. Aunque todavía no se ha encontrado un tratamiento eficaz, actualmente se utilizan una variedad de terapias orientadas a reducir o eliminar los espasmos y dolores musculares. Y para ampliar precisamente la información, vamos a platicar con el doctor Arturo Contreras. Él es neurólogo, quien ya se encuentra con nosotros aquí en el estudio de Código Salud. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buen día. ¿Por qué ocurre una distonía focal? Es decir, ¿qué es lo que causa este movimiento, digamos, esta contracción, o que la gente incluso se tenga que retorcer porque se manifiesta en alguna parte de su cuerpo? Bueno, ahora sí, para comprender perfectamente lo que es una distonía, empezaremos por decir que todos tenemos un cierto tono muscular y este es un estado de relajación y contracción dinámica de los músculos que nos ayuda a tener cierta posición, la que nosotros queramos, inclusive a levantarnos. Eso hace que el músculo que efectúa el movimiento se contraiga y el que lo impide se relaje. Eso es un tono muscular normal. Una distonía sería un estado en el cual esa comunicación muscular no se da y hace que el músculo que se tenga que relajar no se le relaje y se mantenga constantemente contraído, ocasionando dos cosas: una postura anormal, que es las posturas torsionales que a veces conocemos, que puede afectar desde todo el cuerpo a alguna parte específica, o un movimiento involuntario que podría ser repetitivo. Esta comunicación anormal se supone se da por ciertas anormalidades en el cerebro, en los ganglios basales, específicamente el putamen o el tálamo, que hace que no exista esa comunicación y coordinación muscular. Habitualmente los pacientes tienen predisposición genética a tener este tipo de distonías, de trastornos. Hay algunos genes relacionados, son muchos, son muy variables, es una enfermedad rara y en ocasiones existe una causa secundaria para tener la distonía. Esto puede ser una enfermedad, que la enfermedad más frecuentemente asociada es la enfermedad de Parkinson, pero puede haber otros parkinsonismos plus que puedan dar una distonía, y existen también algunos fármacos que pueden producir distonías. ¿Qué tipo de fármacos generalmente? ¿Cuando son necesariamente usados en exceso o mal indicados, contraindicados? No necesariamente, esto depende de la susceptibilidad de cada persona. Se me viene a la mente uno muy común, que es la metoclopramida. Es un fármaco prokinético, es decir, que hace que la peristalsis intestinal sea más rápida. Provoca distonías torsionales que luego son bastante aparatosas y hacen que el médico consulte. Estas distonías son transitorias, se tratan con antídotos. Pero se presentan finalmente. Sí aparecen en el organismo de estas personas que utilizan este tipo de fármacos. Ahora, la distonía focal está, así como su nombre lo dice, doctor, ¿está focalizada exclusivamente en los músculos o también puede afectar órganos? Generalmente los músculos son los que se afectan.
Cuando es una distonía focal, ya existen algunas que son más frecuentes, que se limita a los ojos, que se llama blefarospasmo, que consiste en parpadeo constante. Así, o sea, está todo el tiempo así, ¿no? Así es, o bien una contractura fija que el paciente no puede abrir los ojos. Los ojos, esto debe ser tremendo, ¿no? Que alguien no pueda abrir un ojo. Pues ceguera funcional. Claro, ¿no? Sí, en ese momento. ¿Cuál es la más común entonces? ¿Sería esta? La más común, sí, es el blefarospasmo, y seguida por el espasmo hemifacial, que es una contractura de la cara. ¿La parálisis facial no tiene que ver con la distonía o es un tipo de distonía? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Parálisis facial no es distonía focal. No es distonía focal. Okay. Cuando se trata de distonía focal es una contractura fija que genera movimiento involuntario. Y luego regresa a la normalidad. Y regresa a la normalidad. O sea, son espasmos finalmente. Así es, son... Por momentos. Por momentos. Por momentos. Pero esto causa incomodidad. Causa dolor, por supuesto. Y a las personas que están expuestas a la pena social, pues les es muy incómodo tener una distonía de este tipo. En ocasiones pueden estar asociadas, es decir, puede haber blefarospasmo de un ojo, de los dos ojos, y en algunos casos también de la cara. Cuando están asociados en la cara, lo llamamos síndrome de Meigg. Así es. Y me imagino que hay varios tipos. Hay varios Se conocen varios tipos de distonía. Mire, doctor, tenemos exactamente una serie de gráficos con los tipos de distonía focal que existen. Los vemos y regresamos a discutirlos, a platicarlos con nuestro especialista. Claro. Principales tipos de distonías. Generalizada, la cual se presenta en la mayor parte o todo el cuerpo. Focal, que se presenta en una parte específica del cuerpo. Multifocal, la cual está presente en dos o más partes del cuerpo no relacionadas. Segmentaria, se encuentra en dos o más partes adyacentes del cuerpo. Hemidistonia, la cual incluye el brazo y la pierna del mismo lado del cuerpo. Pues estamos contando 5 tipos de distonías focales, doctor. De todas estas, ¿cuál es la más común? Y si podemos ir desarrollando y platicando cada una de ellas. Por ejemplo, la generalizada, en la mayor parte o incluso todo el cuerpo se puede presentar algo así. Claro, la distonía generalizada es algo muy extraño. Se diagnostica desde los primeros años de vida. El paciente suele estar muy rígido, es genética, hay ciertos genes relacionados ya mapeados, y algunas veces este tipo de distonías responde a levodopa, es decir, a los fármacos que se usan para la enfermedad de Parkinson. Hay algunos tipos de genes que sí responden y otros que no responden. Y entonces la persona con una distonía generalizada prácticamente está paralizado por completo, es decir, es una rigidez casi total del cuerpo. Rigidez extrema, casi total. Así se presentan los pacientes con este tipo de distonías prácticamente desde la infancia, con muy mala calidad de vida y un pronóstico de vida más bajo. Más bajo que una persona regular. La focal, bueno, ya nos lo platicaba al principio del programa, ¿no? Esta sí está focalizada, sí está determinada en zonas específicas del cuerpo. Específicas del cuerpo. ¿Esta sería la más común? Es la más común. ¿Esta sí? Y las más comunes son los ojos, la cara, seguida quizás por la distonía cervical, que es lo que hace que los pacientes adopten una postura anormal del cuello hacia adelante, que se llama anterocolis, hacia atrás, retrocolis. O sea, nunca están rectas. O laterocolis, que es lo que conocemos como tortícolis, ¿no? Habitualmente presentamos. O sea, por ejemplo, si vemos una persona, a mí me ha tocado ver personas que de repente están caminando y van así como de ladito, ¿pudiera ser una distonía focalizada? Así como mencionas, pudiera ser una distonía focalizada. Porque en el no cuello. veo que se enderecen. He visto personas que están así, por ejemplo, ¿no? En lugar de estar así como el resto de la gente. Así es. Esta pudiera ser una distonía. Pudiera ser una distonía focal. ¿Qué hay de la multifocal? Estamos hablando de 2 o más partes del cuerpo sin ser la generalizada. Y sin estar relacionados, porque cuando se trata de los ojos y la cara sería una distonía segmentaria, son 2 partes del cuerpo, pero relacionados. Cuando no está relacionada, sí sería este tipo de distonía. O sea, me imagino que es un órgano, más bien un músculo que está muy lejano del otro que está presentando la distonía. Pudiera ser la distonía ocular, el blefarospasmo más común, y la distonía cervical al mismo tiempo, o la distonía de un brazo. No está cercana, no hay una correlación, por decirlo así. No está relacionado en su movimiento. ¿Esto por qué ocurre? ¿Qué puede suceder? ¿Qué le pasa al organismo para que una persona presente un tipo de distonía de estas características? Habitualmente no existe una explicación estructural en el cerebro que explique este tipo de padecimiento. Simplemente es su susceptibilidad a sufrirla, ¿no?
Existe otro tipo de distonía muy llamativo, que son distonías ocupacionales, que no todas las tenemos, son muy particulares. Cuando las personas escribían mucho, existía una distonía focal, que le llamábamos distonía del escribano, que cuando se ponían a escribir, les temblaba la mano y ya era prácticamente imposible la escritura, o se distorsionaba la escritura, que ahora se ha modificado con el uso de la tecnología y con el uso de otras cosas y de otros trabajos. Las personas ya no escriben tanto, usan computadora. Sí, ya es más la computadora que el lápiz o el... Tienen la distonía del uso de computadora, o muy particularmente los músicos suelen tener algún tipo de distonías cuando tienen esa predisposición genética. Ahorita me pusiste a pensar, doctor, sería el caso, tendríamos que investigar a ver si podemos tener el dato de Phil Collins, por ejemplo, que ocurre mucho con los bateristas. ¿Pudieran ser algún tipo de distonías específicamente por la manera en la que están utilizando constantemente los brazos, las muñecas, las manos, el golpeteo con la batería, etcétera? Así es probable que tenga algún tipo de distonía en los brazos. Es muy común. Este tipo de distonía le impide al músico realizar su trabajo. Claro. Un violinista que tiene que tener el cuello de lado, exacto, y esta el cuello postura así le puede generar esa postura normal que sería prácticamente pues patológico. No, y bueno, cuando una persona exactamente está dedicada a esto y tiene que forzosamente tener determinadas posturas, movimientos, golpeteos, y que una enfermedad se lo imposibilite, pues definitivamente es terrible para ellos, ¿no? Corta una carrera completamente. La segmentaria es parecida a la multifocal, pero con partes adyacentes al cuerpo. ¿Esto qué significa? Así es, sería la distonía de los ojos y la distonía de la cara, o sea, que sí están al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Así es. Esto ocurre al mismo tiempo, básicamente. Así es. Esto todavía es más complejo, ¿no? Imagínense una persona que vaya en la calle o que esté en una reunión, en un sitio muy concentrado o solo, y de repente presente dos distonías al mismo tiempo. Es muy incómodo, es frecuente que se presente los ojos, la cara e inclusive distonía de las cuerdas vocales, que en ese caso, bueno, es demasiado incómodo, ¿no? Así es. La última que veíamos en el gráfico, doctor, es la hemistonía. Incluye el brazo y la pierna del mismo lado del cuerpo. Sí, es una distonía bastante rara, pero sí puede suceder que el miembro distónico sea el mismo lado junto con la pierna, ¿no? Esto sí puede llegar a ocurrir, por supuesto. Así es. ¿Cuáles son los tratamientos? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se regula? ¿Cómo se controla? En el caso de la generalizada, hay algunos casos que responden al levodopa, o sea, al fármaco que usamos en la enfermedad de Parkinson. Cuando esto ocurre, pues es bastante bueno, es un fármaco que suelen usar prácticamente toda su vida los pacientes. Cuando son las segmentarias, hay algún tipo de medicamentos GABAérgicos, como del tipo de benzodiazepinas, que pueden ayudar un poco a controlar la distonía. Sin embargo, la mayor parte de las benzodiazepinas son adictivas y dan sueño, entonces sus efectos adversos secundarios son complicados. Para los pacientes cada vez requieren mayor dosis. El fármaco más apropiado para usar son infiltraciones de toxina botulínica en la Botox llamado. ¿Ayuda mucho entonces? Ayuda. Porque nos han dicho que la toxina botulínica lo que hace es como relajar el músculo. Exactamente, ¿no? Eso, paraliza el músculo. Paraliza el músculo, que generalmente se tiene que saber aplicar en el músculo que está contraído, también se aplica en el músculo relajado, es distinto en cada persona. Cuando es una distonía muy conocida como la de cuello y que podemos ubicar los músculos sin problema, se hace bajo visión directa, un médico entrenado lo puede hacer. Hay distonías complejas como la del escribano o de algún músico que tenga alguna posición extraña, que sería más difícil, que se suele hacer bajo guía electromiográfica, es decir, con una aguja que nos diga qué músculos se están contrayendo. No cura la distonía. ¿Se controla nada más? Se controla, hay que hacer aplicaciones cada 4 o 5 meses, dependiendo la marca de toxina que utilicemos. Sí, eso es bien importante, pero ya una vez controlada la distonía, doctor, la persona puede hacer prácticamente su vida de manera regular. Hay que estar cuidando efectivamente que no pasen estos episodios por los efectos secundarios que pudieran ocurrir. Así es, la distonía focal más frecuente, el blefarospasmo, suele controlarse perfectamente bien con toxina botulínica. Hay algunos casos complejos que no llegan a beneficiarse tanto de toxina, porque la toxina, pues obviamente lo decimos, es un tóxico y tiene una dosis límite, ¿no? Que más o menos está por las 600 unidades en todo nuestro organismo. A nivel estético, por ejemplo, nos han platicado que la aplicación de toxina botulínica dura 6-7 meses.
Más el o efecto. menos, 5 Aquí es 6 algo meses. similar. Es algo similar, dependiendo la marca que utilicemos, ¿no? El tipo de toxina utilizada. Y lo mismo ocurre con un menor de edad, por ejemplo, que con un adulto mayor que se esté suministrando este tratamiento, ¿ocurre lo mismo? Las reacciones son las mismas, los efectos son iguales. Las reacciones son las mismas. En algunos casos complejos que no llegan a beneficiarse de fármacos orales, que son muy pocos los que se usan en realidad, y que no mejoran con toxina, hay que decirlo, el 2% de las distonías focales no suelen mejorar con toxina botulínica. Existe otro tratamiento que es más especializado, hay que ver un equipo multidisciplinario que lo pueda hacer, que es la estimulación cerebral profunda, con un chip que se coloca en los ganglios basales, en algún blanco específico. Pero ya se tiene que recurrir a una cirugía, ¿no? Así es. Ya es para la colocación específicamente de este chip. Así son los casos pues más complicados, ¿no? Los que no son, el chip no es para todas las distonías, es para los casos que no respondieron a fármacos, que no respondieron a toxina y que en realidad limiten la calidad de vida de los pacientes. Vaya, importante. Entonces, doctor, ya para ir cerrando la conversación contigo, ¿cuál es entonces el primer factor o el primer, digamos, la primer señal de alerta o síntoma que tenemos que tomar en cuenta para que inmediatamente vayamos con un neurólogo, por ejemplo, especialistas como ustedes, y podamos confirmar o descartar? En adultos, pues es obviamente la presencia de movimientos repetitivos que causen dolor o movimientos no son tics. No son tics. Hay que hacer la diferencia también. Hacer la diferencia. No es ni parálisis facial ni tics. Ni tics. Movimientos repetitivos de alguna parte del cuerpo, cara o inclusive voz, que se llama disfonía espasmódica, que ahí el más adecuado para tratarlo sería el otorrinolaringólogo. ¿En este caso? Ajá. En este caso porque se tienen que ver las cuerdas vocales y se tiene que poner directamente toxina botulínica en las cuerdas vocales. O la presencia de contracciones dolorosas en el cuerpo nos hace... y hay que buscar al neurólogo para que nos revise. Muy bien, pues doctor, te agradezco mucho tu presencia aquí en Código Salud para venir a platicar de este tema importante, que tengamos ubicados precisamente los síntomas y con esto acudir directamente con ustedes en caso de tener la duda. Lo más importante es llegar, por lo menos si ya se tiene, prevenirlo y hacerlo a tiempo, ¿no? Que es lo más importante. Doctor, bienvenido, gracias. Gracias no te levantes. Por la invitación. Muy amable por haber estado con nosotros aquí en Código Salud.